Marcos capítulo 7. Declarando a la comida y a las personas limpias. Sean todos bienvenidos. Leamos para iniciar los versículos del 1 al 5 de Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta que vemos acá no era otra que una delegación oficial de líderes religiosos que habían venido de Jerusalén, los cuales vinieron a evaluar el ministerio de Jesús. Pues en Marcos capítulo 3 y versículo 22 ya vimos a una delegación previa, y en esta ellos pronunciaron una condenación fuerte en contra de Jesús. Pero esta nueva delegación que vino de Jerusalén ya tenía resueltas las cosas en su mente acerca de Jesús y buscaban algo para confirmar su opinión resuelta previamente. Ahora, el concepto de evaluar el ministerio de Jesús estaba bien diseñado. O sea, estos hombres protegían a Israel de cualquier falso profeta o falso mesías potencial, pero era la manera en la que evaluaban a Jesús la que estaba del todo errónea, porque en primer lugar, ellos ya tenían resuelta su manera de pensar acerca de Jesús, y en segundo lugar, ellos no evaluaron a Jesús en contra de la medida de la palabra de Dios, sino que más bien ellos evaluaron a Jesús en contra de la medida de sus tradiciones religiosas. Estos líderes religiosos que cita este pasaje tenían ceremonias de lavamiento muy elaboradas. Así, el lavamiento de manos que aquí se describe es únicamente de carácter ceremonial, pues no era suficiente lavarte las manos si éstas estaban muy sucias, sino que debías primero lavarte las manos para limpiarlas y después hacer el ritual para hacerlas espiritualmente limpias. Estos lavamientos, claro está, eran ordenados por la tradición y no por la Escritura. Algo que también deberíamos mencionar es que en el judaísmo de aquellos tiempos, ellos honraban a la ley escrita, pero también estaba la ley oral, la cual no estaba escrita, y era esta tradición e interpretación del hombre la que estaba por encima de la ley escrita. Pues muchos líderes judíos de los tiempos de Jesús honraban a la ley oral, aún más que a la ley escrita, y los rabinos se tomaban muy en serio esto. Ellos decían que el pan comido con manos sin lavar era comparable con el excremento. De hecho, un rabino que erró en realizar el ritual de lavamiento fue excomulgado, y otro rabino que fue encarcelado por los romanos utilizaba su ración de agua para el lavamiento ceremonial en lugar de beberla, y este casi muere de sed. También este fue tenido como un gran héroe por los judíos debido a este, entre comillas, sacrificio. Es fácil para nosotros el pensar que estos líderes religiosos o toda esta cultura religiosa era en realidad necia y falsa por su énfasis en tradiciones como estas. Pero hoy en día no sabemos con qué sutileza estas cosas emergen y qué tan espirituales parecen ser para nosotros, especialmente en el inicio de estas. Ahora, pasemos a los versículos del 6 al 9.
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Acá lo que vemos es que Jesús habló fuertemente debido a que estos líderes estaban mucho más preocupados por los asuntos triviales, como lo era el ritual de lavamiento. Cuando ellos se enfocaban en estas tradiciones triviales, excluían a todo aquel que no guardaba la tradición, y así les desanimaban de venir a Dios. Sí, ellos honraban a Dios únicamente de labios, pero Dios dijo acerca de ellos: su corazón está lejos de mí. Así, es posible el tener la imagen de ser religioso o espiritual, pero en realidad estar muy lejos de Dios. Este del que hablamos era exactamente el caso con estos líderes religiosos hipócritas. Ahora, la palabra hipócrita en la antigua lengua griega se refería a un actor de teatro o alguien que usa una máscara. La imagen que estos hipócritas promueven es más importante para ellos que en lo que en realidad son. Y si nos unimos a estos en su fachada, entonces el Señor bien podría decir de nosotros: ellos van a la iglesia, mas su corazón está lejos de mí. Ellos leen su Biblia, mas su corazón está lejos de mí. Ellos oran elocuentemente, mas su corazón está lejos de mí. Ellos contribuyen con dinero, mas su corazón está lejos de mí. Ellos hacen ministerio, mas su corazón está lejos de mí. Ellos aman el cantar, mas su corazón está lejos de mí. Ellos hablan a otros acerca de Jesús, mas su corazón está lejos de mí. También dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este es uno de los pilares del legalismo, y se refiere a tomar un mandamiento u opinión de hombre y enseñarlo o promoverlo como una doctrina de Dios. Así se apoya al legalismo y se da a la palabra del hombre el mismo peso que a la palabra de Dios. También leemos: porque dejando el mandamiento de Dios. Este que vemos aquí también es otro pilar del legalismo, pues mirando que ya sería lo suficientemente malo el añadir los mandamientos de los hombres a la palabra de Dios, los legalistas e hipócritas religiosos dan el siguiente paso: invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Y al hacer esto, ellos sustraen la verdadera esencia y enfoque de la palabra de Dios. Ahora leamos los versículos 10 al 13 del capítulo 7 de Marcos. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Acá el Antiguo Testamento claramente colocaba la responsabilidad a los hijos para dar honra a sus padres, pues cuando los hijos son jóvenes y están en la casa de sus padres, estos son responsables de obedecer a estos mismos. Pero aun cuando ya no sean jóvenes y ya no sean responsables de obedecer a estos mismos, ellos aún tienen la responsabilidad de dar honra a sus padres. Dice: es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. En esta práctica legalista de los judíos, un hijo podía decir que sus posesiones o ahorros eran corbán, esto es, especialmente dedicado a Dios, y por tanto,
Estas posesiones y ahorros no estaban disponibles para ayudar a sus padres. Por medio de esto, un hijo podía completamente desobedecer al mandamiento de honrar a padre y madre, y lo hacía mientras era un ultra religioso. Jesús llamó a esto invalidar la palabra de Dios con vuestra tradición. Versículos 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto no quiere decir que haya cosas que se contaminan las cuales podamos tomar e introducir dentro de nosotros mismos, como puede ser la pornografía. Pero en este contexto en específico, Jesús habló de la ceremonia de limpieza en cuanto a la comida, y él anticipó el tiempo que bajo el nuevo pacto todas las comidas podían ser declaradas kosher, o sea, apropiadas o adecuadas para comer, según Hechos 10:15. El principio fundamental de todo esto es sencillo: el comer con las manos sucias o cualquier otra cosa que introducimos en nosotros no es contaminante, pero lo que sale de nosotros es lo que nos contamina y revela que tenemos un corazón sucio y contaminado. Versículos 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En respuesta a la parábola, Jesús amplificó el punto cuando se dirigió a las multitudes, pues somos contaminados de dentro hacia afuera, en lugar que de fuera hacia adentro. Y esto es cierto en cuanto a cosas ceremoniales, como en este caso la comida. A Dios le preocupa más lo que sale de nosotros que lo que entra en nosotros. Esto es específicamente, o más bien especialmente verdad, cuando se trata de comidas, tradiciones y rituales. Leemos: los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones. Esta es una lista de 13 partes que expone el tipo de maldad que vive en el corazón humano, pues no necesitas viajar una gran distancia para encontrar la fuente de estos pecados. No necesitas realizar una búsqueda exhaustiva. Todo lo que necesitas hacer es mirar a tu propio corazón y verás la maldad que mora en ti, pues el pecado no es una salpicadura de pecado sobre el exterior del hombre, sino una inmundicia que se genera dentro del mismo, o sea, que se genera en su corazón. Cada acto externo de pecado procede de un acto o elección interna. Por lo tanto, Jesús comienza con los malos pensamientos, de los cuales vienen las malas acciones. Y acerca de la palabra maledicencia, cuando ésta es utilizada en palabras en contra del hombre, significa calumnia. Cuando es utilizada en palabras en contra de Dios, significa blasfemia, o sea que esto significa el insultar, o bien al hombre, o bien a Dios. Leamos los versículos 24 al 26. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Acá lo que podemos ver es que Jesús viajó unas 50 millas hacia el norte para visitar aquellas ciudades gentiles, la región de Tiro y de Sidón. Y esto ya era inusual en el ministerio de Jesús,
debido a que su enfoque estaba en las ovejas perdidas de Israel. Esto también nos muestra que Jesús no obedeció a las tradiciones judías que decían que un judío fiel no tenía nada que ver con los gentiles y que nunca entraría a la casa de un gentil. Al mismo tiempo, Jesús no quería ofender a una persona sin necesidad de hacerlo, pues él sabía que el tiempo de romper la pared entre los judíos y los gentiles, al unirlos en un mismo cuerpo, o sea, la iglesia, esto pertenecía al futuro. Así que aunque no mantuvo su presencia en la región de Tiro y Sidón, como un secreto estricto al tiempo, él no quiso que esto fuera publicado. Cuando dice, pero no pudo esconderse, este es un principio glorioso, puesto que Jesús no puede esconderse, ya que en todo momento Jesús está presente en todas las cosas, y así Él siempre halla una forma para tocar las vidas, debido, como vemos, a que Él nunca puede esconderse. También leemos, vino y se postró a sus pies, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer claramente vino para interceder por su hija, y es que esta es una bella ilustración de la intercesión, debido a que hizo las necesidades de su hija como si fueran propias de ella. Versículos 27 al 30 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando luego ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús a primera vista pareció desanimar a la mujer al recordarle que los hijos, o sea, el pueblo judío, tenían la prioridad sobre los perrillos, o sea, los gentiles como ella. Pues en aquellos días los judíos comúnmente llamaban a los gentiles perros de una manera muy despectiva. También para los griegos la palabra perro, que significaba una mujer desvergonzada y atrevida, es utilizada con la misma connotación con la cual nosotros hoy en día utilizamos la palabra perra en estos casos. Para los judíos era igual a un término de desprecio. Aún así, Jesús no utiliza la palabra normal de perros, sino que más bien en lugar de eso, Él la suavizó con la palabra perrillos y le recordó a la mujer su lugar como un gentil. Pero al tiempo no quiso apartarla completamente de su pueblo. La mujer, por su parte, respondió con una gran fe, pues en primer lugar ella aceptó su humilde posición delante de Jesús al no debatir la referencia de perrillos, y en segundo lugar, le pidió a Jesús que lidiara con ella en su humilde posición. Cuando dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen, por tanto, esto agradó a Jesús. Así las cosas, necesitamos ver el poder de venir a Dios tal como somos y permitirle a Él hacer real sus promesas a los que somos débiles e inmundos, puesto que si la mujer hubiera respondido ¿a quién le estás llamando perro?, como una forma de altercar con Jesús, ella no hubiera recibido de Jesús lo que necesitaba su hija. Fue así que su sumisión humilde y llena de fe hacia Jesús trajo la victoria. Esto lo que muestra es que nada atrae más a nuestro bendito Señor que la fe acompañada de humildad. Esta oración de la mujer, como vemos, es corta, humilde, llena de fe, ferviente, modesta, respetuosa, racional, perseverante y confiada únicamente en la misericordia de Dios. Versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó a que no lo dijesen a nadie,
pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este claramente era otro ejemplo de intercesión, pues como vemos, los amigos de este hombre atribulado vinieron con él y así trajeron su necesidad a Jesús. Jesús también utilizó una curiosa manera al sanar a este hombre, y es que a través de su ministerio Jesús utilizó muchas maneras diferentes para sanar, y puesto que él sanó con la palabra, sanó en respuesta a la fe de alguien, sanó en respuesta a la fe de otro, sanó a aquellos que le pedían y también sanó a aquellos a los que él se aproximaba. Todo esto nos conduce a entender que Jesús no quería estar atado a, entre comillas, algún método para mostrar que su poder para sanar no era dependiente de alguna forma o método, sino que sanaba simplemente en el poder soberano de Dios. A muchas personas les importaba este hombre y quizás muchos oraban para su sanidad, pero ninguno metió sus dedos en sus oídos o escupió en su lengua de esta manera. Fue entonces que Jesús hizo algo completamente nuevo para poder atrapar la atención de este hombre sordo y mudo, debido a que no se le podía atraer con palabras por su misma condición. En otras palabras, a través del toque y el uso de saliva, Jesús entró en el mundo mental del hombre y se ganó su confianza. Sin duda, Jesús sabía que había algo en especial en la manera en la cual ministraba a este hombre, y esto debido a que el Señor adaptaba su método a las circunstancias particulares de aquel con quien él estaba tratando. Como tal, estoy convencido de que si pudiéramos conocer perfectamente la vida y carácter de los hombres, podríamos descubrir la razón para el método de sanación, pues en cada caso Cristo se adaptaba a la necesidad del hombre al cual iba a sanar. Cuando el pasaje nos dice que Jesús gimió, vemos a un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción, pues he aquí a un hombre ejerciendo un ministerio lleno de poder y de luz elemental. Pero a la vez, nunca olvidemos que este servicio es muy costoso a corto plazo y muy maravilloso en su final. Y así será también para los que quieran seguir a Jesús e imitar su ministerio el día de hoy. El gemir fue un quejido interno y la respuesta compasiva de nuestro Señor hacia el dolor y tristeza que el pecado ha traído a este mundo. También podríamos decir que esta era una oración hacia el Padre por parte de Jesús en razón del hombre discapacitado. Leemos: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. La antigua palabra griega para ligadura de su lengua es mojigalón y es utilizada únicamente en esta parte del Nuevo Testamento. Es una palabra que también se utiliza en alguna traducción del Antiguo Testamento, pues en Isaías 35, del 5 al 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mojigalón, o sea, del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es de esta manera que Marcos quiere que sepamos que el Mesías estaba aquí trayendo los gloriosos beneficios de su gobierno al hombre mortal. Así las cosas, el uso de Marcos de una palabra extremadamente rara para describir el defecto de habla del hombre es una alusión a Isaías 35:5, la cual celebra a Dios como aquel que viene para abrir los oídos de los sordos y para proveer una canción para el hombre que no puede articular palabras. Y finalmente leemos: bien lo ha hecho todo. Jesús hace bien todo. No hay obras de mala calidad y descuido con él. Esto también es cierto acerca de la creación, pero es aún más real cuando hablamos de su obra de redención. Amén. Oremos. Señor y buen patrono y Dios, amado,
Qué bueno es estar aquí delante de ti, para alabarte, bendecirte, darte gloria, honra y honor a través de esta narración de tu palabra, de esta narración del capítulo 7 de Marcos. Señor, es precioso estar en tu presencia, amado, y aprovechar esto para pedirte perdón por todos nuestros pecados, por mis pecados y de los pecados de las personas que escuchan esta interpretación. Sé propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores, y atiende nuestra súplica, porque queremos ser limpios delante de ti y contar con vestiduras blancas de lino fino cuando estemos en tu presencia. Señor, alabanza y gloria a ti. Todos los ángeles te dan gloria y alabanza, y los 24 ancianos rinden sus coronas delante de ti, porque tú lo mereces, Señor, porque la honra y la gloria es para ti. Gracias, amado, por hacernos entender esta palabra tan preciosa, Señor, tan hermosa, porque ha sido tu voluntad tener a bien que interpretemos el capítulo 7 de Marcos junto con nuestros hermanos. Señor, que ellos entresaquen lo precioso y saquen lo vil de esta interpretación. Porque tú eres grande, sabemos que lo harás, porque tienes misericordia de tus hijos, precioso Señor, y siempre estás pendiente de nosotros, de nuestras faltas, amado Dios, y en ellas nos disciplinas y nos enseñas que a buen tiempo esta traerán fruto, porque tú al que amas azotas y al que tomas por hijo disciplinas. Por eso te adoramos, Señor, porque tu palabra nos purifica, nos disciplina y nos enseña el camino, Señor, el manual de vida para algún día llegar a tu reino y gozar contigo de todas las preciosuras en riqueza de gloria en Cristo Jesús junto a nuestro Padre. Que todo ese poder del Espíritu de Dios nos embargue y nos embriague, Señor, como el vino embriaga a aquellos que hacen uso de él. Que nos embriagues de tu Santo Espíritu y nos hagas conforme a tu imagen y semejanza. Que nos hagas parecer, amado Padre, cada vez más a tu amado Hijo. Señor Jesús, gracias por ese gran sacrificio expiatorio en la cruz, porque por tu sangre fuimos redimidos y rescatados de las manos del enemigo, porque tú nos compraste, amado. Tú nos has hecho llamados, escogidos y finalmente elegidos. Primero en la Pascua, después en los tabernáculos. Señor, primero en los atrios, luego en la Pascua y finalmente en los tabernáculos. Te amamos con amor eterno, Señor. Te amamos porque tú primero, Señor, nos colocaste afuera del altar, Señor. Luego nos introduciste al lugar santo y ahora, Señor, en tabernáculos nos llevarás al lugar santísimo. Estamos pendientes de eso y nosotros creemos en tu promesa que tú, Señor, anhelas la muerte de tus santos. Qué bendito día en ese que tú nos llamarás a tu presencia, y no será ante el juicio ante el gran trono blanco, sino ante el juicio por nuestras obras. Qué magnífico es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que solo seremos juzgados por obras y que para siempre, por los siglos de los siglos, estaremos contigo junto a ti, Señor, que tú eres el luminar, Padre de la Nueva Jerusalén. Tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Allá no habrá más llanto ni dolor. Amado Dios, allá será tu gloria embargándonos de calor y de amor y de luz. Cómo anhelamos estar junto a ti, amado Dios. Cómo anhelamos estar en tu presencia. Todo esto, Padre, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús y en el poder y el amor de tu Santo Espíritu. Amén.